Y después de Los Vengadores, llega la peli que pone punto final a la saga de Tony Stark. Por eso hoy, en Hablemos de Cine, Iron Man, parte 3. Luego de que Vengadores dejara la vara muy alta para cualquier película que viniera después, nos encontramos con la tercera película y la última de Iron Man que pone punto final a la saga de este personaje. Realmente es el final de Iron Man, puesto que Robert Downey Jr. finalizaba su contrato con Marvel y no se sabía si iba a volver, pero días antes del estreno le pusieron más guita que lo que le pusieron a Avengers y por un par de millones tuvimos más Tony para ver. Si bien es una buena película, quizás superior a la 2, podríamos decir en este punto que difícilmente pueda superar a la 1. En esta, Tony arranca contando una historia para introducirnos un nuevo villano que es un científico medio nerd y pavo que quiere convencer al amante de turno de Tony para trabajar con él. Esta historia es en el año 1999, por lo que Tony es alto fiestero. La cosa es que la amante de Tony es una científica que está trabajando en la codificación del ADN para hacer que una persona se regenere si sufría un daño o si tenía uno preexistente. La cosa es que tenía algunas fallas, pero no te preocupes, Tony se la garcha y en una notita le deja una teórica solución. Al mismo tiempo, Tony boludea al científico nerd y lo deja retirado en el techo del hotel donde pasaba la fiesta. De vuelta en el presente, Tony estaba medio preocupado por el ataque sufrido en Nueva York y andaba teniendo crisis de ansiedad, algo así como un estrés postraumático. No sign of cardiac anomaly or unusual brain activity. Okay, so it's poison? My diagnosis is that you've experienced a severe anxiety attack. Me? La cosa es que se la pasaba creando nuevos robotitos y no le daba mucha bola a la Pepper, que en esta peli ya están juntos así como novios. La cuestión es que reaparece el científico nerd que Tony boludeó con el mismo proyecto del año 99, pero mejorado, y se lo ofrece a la Pepper, que le dice que la idea es recopada, pero que no le parece trabajar en el proyecto porque Empresas Stark ya no se dedica a cosas que puedan ser usadas para la destrucción. Al mismo tiempo, empieza a haber unas explosiones en algunas ciudades de por ahí y en la tele aparece un Bin Laden interpretado por el magnífico Ben Kingsley que se presenta como el nuevo villano de turno justificando las explosiones como atentados terroristas. La mala noticia es que en una de esas explosiones sale herido el amigo y guardaespaldas de Tony, a lo que claro, imagínate, el Tony se recalienta y no tiene mejor idea que decir la dirección de su casa por televisión desafiando al Bin Laden trucho. Ahora yo me pregunto, ¿para qué carajo le da la dirección de la casa si ni siquiera tiene un sistema de seguridad como la gente? Digo, la casa está al borde del mar y claro, como era de esperar, le tiran un misil desde un helicóptero y se la hacen mierda. En este punto empecé a dudar un poco del argumento de la película porque fue una situación media forzada, pero en fin. La cosa es que le hacen mierda en la casa a Tony mientras este hablaba con la misma científica que se garchó tiempo atrás y que vino a buscarlo para decirle que el nerd, en realidad, estaba experimentando con la idea que ella había tenido. Como protocolo de seguridad del nuevo traje a control remoto que estaba usando Tony, el ayudante de Office del Windows lo manda a un pueblucho de por ahí que había programado para viajar y termina en el garage de una cabaña de un niño que sospechosamente siempre está solo, pero que resulta ser algo así como un mecánico porque tiene una pistola lanzapapas que te puede volar la cabeza y acá se da un diálogo de lo más extraño. El pendejo le pregunta primero ¿quién sos?, amenazándolo con su arma. Tony le dice soy Iron Man, papá, y después el pendejo saca el diario diciendo pero supuestamente estás muerto. O sea, el pendejo tenía la foto de Tony en el diario y le pregunta quién es, pero no solo eso, después le pregunta el nombre, o sea, no tiene ningún tipo de coherencia. Además está a decir que Tony se la pasa dando vueltas por el pueblo y nadie reconoce al tipo que salvó al mundo, pero tampoco al que salió de la tapa del diario el día anterior. Ahí me enojé un poco. La cosa es que siguiendo con las incoherencias, resulta que el traje de Tony requiere ser cargado con electricidad, como un celular, pero para. La porquería que tiene en el pecho entonces, ¿para qué carajo sirve? What's that thing on your chest? It's a electromagnet. You should know. I've got a box of them right here. What does it power? Oh my God! ¿Pero qué demonios pasa aquí? Se supone que eso es lo que le da energía al traje, o sea, me está encargando, ¿verdad? Luego de forzar que Tony viajara sin ningún traje porque de repente se quedó sin carga, déjame de joder, tenemos una pequeña subtrama donde Tony hackea el servidor del nerd y puede localizar al Bin Laden trucho y con un conjunto de armas inventadas lo va a buscar. Mientras tanto nos enteramos que la científica con la que se había encontrado Tony está trabajando con el nerd y secuestra a la Pepper para extorsionarlo con el objetivo de venganza, que Tony perfeccione el invento. Bueno, no queda muy bien claro en la película y en un rato te cuento por qué. La cosa es que Tony llega hasta el Bin Laden trucho y se da cuenta de que realmente es trucho. Resulta que todo es un
un acto montado para hacer creer que existe ese terrorista y para atribuir las explosiones y la futura muerte del presidente de la nación. Ojo, Alberto no. Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho. ¿Y cómo iba a pasar esto? Bueno, muy fácil, raptando fácilmente al amigo pavo de Tony, robándole el traje que aparentemente cualquiera con 10 minutos de entrenamiento puede usarlo a la perfección, y secuestrando al presidente para luego matarlo en televisión y que el vicepresidente, que también está con los terroristas, se convierta en el nuevo presidente. A eso se le llama estrategia. A todo esto, al Tony lo atrapan y el villano, como en todas las películas, termina revelando el plan y le cuenta que usó la sustancia super regeneradora para crear algo así como super soldados que se regeneran, pero tienen una pequeña fallita, de vez en cuando explotan. ¿Qué problema, eh? Ahí la científica revela que está trabajando para el NER, pero Tony le dice: yo sé después de esa única noche que estuvimos juntos y que no hablamos ni puta de tu vida, sos una buena persona. E inexplicablemente la científica se pone del lado de Tony y más aún inexplicablemente el NER la mata a pesar de que era la única persona que puede evitar que los supersoldados exploten. Una jugada arriesgada, pero nos enteramos también que le metieron el suerito ese a la Pepper, entonces asumo que ahora querrá que Tony perfeccione la fórmula para salvarle la vida. Sí, la verdad que es de lo más rebuscado. Igual no te preocupes, justo, el traje de Tony se termina de cargar y con eso puede escapar sano y salvo. Better late than never. Not this time. Not the face. It's good to be back. La cosa es que Tony se entera de todo esto y, obvio, se dirige a salvar la vida del Prezi. Después de una hora de película sin usar el traje de Iron Man, ahora resulta que tenía todo un arsenal de muchos robotitos en su casa y los activa convenientemente a 20 minutos de finalizar la película. A este punto la trama perdió todo sentido. ¿Por qué? Bueno, la pregunta más obvia que se me viene a la mente es: si tenía todo un arsenal de robotitos que podía activar de forma remota, ¿alguien me puede explicar por qué no los activó cuando lo atacaban en su casa? Bueno, qué escritores tan flojos. ¿Me pueden explicar eso? Y de paso, ¿me explican qué haces que todavía no te suscribiste al canal, no le diste un me gusta al video y lo compartís? Bueno, la cosa es que los activa y ahí se desencadena la pelea final de la película, pero para ponerle más suspenso todavía, a la pobre Pepper la tiran desde la punta de un barco y se muere. Ahí el Tony se recalienta y lo va a cagar a trompadas al NER, imagínate, le mató la novia. Pero cuando el NER está a punto de matarlo, nos vuelve el alma al cuerpo porque en un giro feminista la Pepper le salva la vida a Tony y todos contentos. Tony se arregla el corazón y se muda a una casa más segura poniendo ADT alarmas, que seguro va a ser más efectivo que el sistema que tenía antes. Como verás, el argumento es bastante flojito y medio tirado de los pelos, pero sin duda es una película con la cual vas a pasar un buen rato. A mi entender, en este punto y en referencia a la saga de Iron Man, la 1 es la mejor y la 3 es la más pochoclera de todas. Abajo te dejo un enlace para que la veas y de paso aprovecho para preguntarte y que me dejes en los comentarios si querés que el resumen continúe con el universo de Marvel o si querés pasemos a otra peli. Si te animás, dejalo en los comentarios, podemos seguir con la saga de Avengers o por ahí me dijeron también la de Capitán América. Avísame, suscríbete al canal, contale a todos tus amigos y dale un me gusta al video que me re ayudás. Dale, no te cuesta nada. Chau chau.